Advertencia. Este programa, sus componentes y posibles invitados no tratan de expresar ideas políticas ni religiosas. En este programa solo divulgamos hechos históricos y relatamos leyendas, sin ningún posicionamiento político, ni religioso, ni social. Joa, ¿tú sabes si ha vuelto el jefe de Noruega? ¿El jefe volver? Como si no hubiera vuelto. No, sí. No sé nada de él desde que se fue y que había una tormenta o no sé qué. Yo he llamado al cuartelillo por si acaso. Sí. ¿Sabes? Que siempre la benemérita está entera de estas cosas y no me han dicho ni pío. Yo tengo contacto con Paco Lobatón. Tengo, por si acaso, tiene que irse a buscarlo. Ves tirando de contactos porque este hombre lo tenemos perdido. La que dices, habló de no sé qué, una tormenta, que viene un hombre muy grande, que se llama Yeti y ya no sabemos más. Y ya no sabemos más. Bueno, pues nos va a tocar hoy hacer aquí el programa. Bueno... tú estás en la distancia también. Yo estoy en la distancia. No sé el tiempo que voy a estar también, esas otras. Circunstancias personales que no vienen ahora al caso, pero que estás por allí, allende los mares. No los mares, allende los madriles. Allende los madriles, exactamente. Menos mal que nos salva la papeleta hoy nuestro invitado, que ya no es invitado, que ya le podemos dejar las llaves y que venga cuando quiera. Es el empleado número 4, esto es así, que tiene nombre de novela, esto, pero bueno. Pues mira cómo se... Bueno, déjame primero que diga que estás en No Me Cuentes Historias, el programa de historia de Onda Plana Santa Cruz, 107.4 en la FM, que también se puede escuchar por ondaplanasantacruz.es, y que, bueno, pues hoy tenemos programa especial, que ya no es tan especial, ya es uno más de esa larga historia que vamos haciendo de la música, y hoy nos hemos traído a don José Jesús Sánchez, Cutú, flamante director de la banda de música de Santa Cruz de la Zarza desde hace un poquito tiempo, y al que le voy a preguntar ahora que qué tal le va con la banda y esas cosas. Pero antes, como él tiene su propia sintonía, permíteme que te la ponga, ¿no? Vamos con ello. Menos. Muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches, Cutú. Encantado y muchísimas gracias por venir, por lo menos. Buenas tardes, buenas noches, buenos días, como siempre. Pues un placer estar aquí una vez más con todos vosotros. Gracias por hacerle compañía a Rafa, porque vamos, no tenemos vergüenza, unos más que otros. No, lo tuyo son circunstancias personales que no vienen, como digo, al caso, pero que te han impedido venir. O sea, si no estarías aquí físicamente. O sea, que no. Tal cual. Otros no lo sabemos. Te estamos viendo por el mundo. No te vemos el pelo, pero te estamos viendo. Y te estamos escuchando. Poco. Así que, bueno, pues lo dicho, que, bueno, señor director, que estábamos hablando antes que mucho curro, ¿no? La banda y todas estas cosas. De Semana Santa. Sí, pero seguimos contra el reloj. Aquí siempre estamos con eventos y, bueno, pues preparando conciertos que tenemos a la vista, pasacalles y demás, y bueno, siempre aprendiendo y estudiando. Es que eso es lo principal. Parece que no, pero lo que es la banda de música lleva es todo el año. La verdad es que no tenéis así ningún tiempo que flojee, ¿no? A lo mejor esta banda no para nunca. Estamos siempre. ¿Cuántos componentes hay ahora, más o menos? Unos 70 aproximadamente. Que ya mover 70 personas para arriba y para abajo entre unas y con una buena cantera. La cantera no se acaba. Sí. Hay una cantera impresionante que hace que el futuro lo veamos bien. Pues eso es lo que yo siempre ando diciendo de Santa Cruz de la Zarza, que nuestra idiosincrasia, nuestro punto más álgido en cuanto a la visión que tenemos hacia afuera, pues seguramente sea la cultura, y especialmente la cultura musical. Y la música. Y todos, un cachito, vamos exportando música santacrucera por ahí, de una manera u otra. Así es. Muy bien, pues, ¿qué te traigo hoy por aquí? ¿Qué nos vas a contar? ¿Qué nos cuentas? Pues hoy continuamos con el Renacimiento. En el anterior programa lo que estuvimos viendo fue el Renacimiento musical como término general, donde hablamos de la teoría, hablamos de las escuelas,
de los estilos. Y hoy pues vamos a centrarnos en la música vocal, lo que va a ser la polifonía renacentista, y también vamos a hablar de la música instrumental. Hoy es un programa doble, porque como en el anterior programa la nómina fue doble, fue más grande que otras veces, bueno. Pues yo dije, voy a hacer un programa doble. Te he traído hoy cerveza esta que se mastica, de 10,5 grados. De los vikingos. Vais a acabar dándonos abrazos. Sí, amigos, muy amigos. Pues nada, vamos con ellos. Así que bueno, pues arrancamos con el Renacimiento. Polifonía renacentista. Como siempre vamos a hablar un poquito del contexto para ponernos las gafas de la época. Estamos en los siglos XV y XVI, y en estos siglos pues ocurren pues estas cosas históricas que de vez en cuando ocurren en toda la historia de la humanidad, que cambian un poco el curso de la historia, y que va a ser pues la Reforma Protestante, de la cual pues tiene su réplica en la Contrarreforma Católica y el Concilio de Trento. Esto a la música le hace también un antes y un después, lógicamente, porque recordamos que en la Edad Media y también va a ser en el Renacimiento, la música va a ser muy importante a la hora de la liturgia. Y lógicamente cuando hay una parte de la iglesia que se separa y se convierte en una nueva iglesia, pues habrá cambios en la música, y la que queda pues tendrá sus cambios, pero también querrá tener un poco lo de antes. ¿Épocas que tiene el Renacimiento? Pues tiene, según varios autores, pues hay 3 épocas. Un prerrenacimiento que será antes del siglo XV y el siglo XV. El Renacimiento pleno, que sería la primera mitad del siglo XVI. Y lo que se llama manierismo, que es la segunda mitad del siglo XVI. Y bien, pues vamos a recordar un poco así rápido lo que hablamos de la teoría musical en el anterior programa. Hablábamos de varios estilos nuevos de composición, como es el favourde en inglés, el favourdon francés, que era pues acordes de tercera y de sexta paralelas en primera inversión, lo que llamaríamos hoy un acorde en primera inversión. Pero que se llegó al mismo resultado por caminos diferentes, porque mientras en Inglaterra a una melodía gregoriana se le añadía una cuarta ascendente y una tercera descendente paralelas, en Francia lo que se hacía es que a 2 melodías que estaban a sexta se le añade una en medio. Con lo cual es el mismo efecto, pero bueno, que se llegó... Sí, el sonido era el mismo. A 2 maneras. Esto lo que hace es que la música empieza a pensarse más en vertical. Que esto luego lo iremos viendo, como poco a poco la música, de ser compuesta, como pasaba en la Edad Media, por superposición de voces, es decir, se componía una voz entera, luego otra voz por encima, luego otra voz por encima. Ahora se irá componiendo todo a la vez, pensando cada vez más en lo vertical. La música reservata, nos acordábamos que era lo que era la expresividad emocional, adecuar la música a lo que decían las palabras. Con efectos, con cromatismos, con subidas. Si se hablaba del cielo, la música iba para arriba; si se hablaba del infierno, la música iba para abajo, y así. La composición se va a establecer ya que sea a 4 voces, casi como norma. Habrá también música a 5 voces, 6, las de Palestrina que serán a 8 voces y demás, pero las 4 voces serán como algo estándar. Cuando ya se empieza a componer, se compone a 4 voces. Y de ahí es donde poco a poco se va a poner la regla de que las voces no se crucen, como pasaba en la Edad Media, que la de arriba se cruzaba con la del medio, lo cual era pues un poco una maraña de música. Aquí lo que se va a buscar es que la música sea cristalina para que se entienda la letra, y de esa manera cada voz tiene que tener su tesitura y no cruzarse con las demás. Sí, es cierto que antes lo que hemos ido escuchando anteriormente, el gregoriano, por ejemplo, es difícil entender lo que se dice, ¿no? A pesar de que no sabemos latín, pero incluso en los que saben latín hay que darle una vueltecilla a eso. En el gregoriano sería más fácil porque solo era una melodía, pero cuando llega ya la música polifónica, ya del siglo XII y del siglo XIII, con el motete, que se cruzan las voces, incluso alguna en otro idioma, era casi imposible. Una locura, sí. Y recordamos que había alguna voz que era una voz gregoriana que iba silábica o con notas muy largas, otra voz que era silábica
con notas más cortitas, que decía otra cosa diferente, con lo cual se perdía lo que era la letra. Con las 4 voces se empezará a ponerle a cada nombre pues un nombre en cada voz, que será el soprano, la más aguda, el contralto la siguiente, el tenor será la tercera voz y la cuarta que será el bajo, que eso llegará hasta nuestros días en cómo se desarrollan los coros. Bien, la cadencia tonal, las 2 últimas notas, los 2 últimos acordes, se va a empezar a buscar que las obras acaben con lo que diríamos hoy, o a partir del barroco, una cadencia perfecta, 5º grado, 1er grado. Se va buscando eso al final, porque como digo, ya se va buscando la verticalidad. Cuando vemos visualmente una partitura, ya vemos distintos instrumentos, voces, una debajo de otra, y van todas al mismo. Y con un orden que van teniendo unas reglas para que las voces sean conducidas, pero no como antes, que eran más horizontales, que se componían una sobre otra y que había unas reglas, pero más rítmicas que armónicas. Ahora ya se va buscando una armonía. Sí. Bien, los teóricos, acordábamos de Zarlino. Bueno, pues este señor que hablaba de buscar los acordes de sexta y demás, que según los libros, los acordes que decíamos que fue el pionero, pero que Ramos de Pareja, que era español, lo dijo mucho antes, porque fue el primero en empezar a criticar las teorías antiguas a favor de los intervalos de tercera mayor y tercera menor. Que luego, como lo dijo Zarlino, y Zarlino fue más importante, pues sí, parece que fue el primero, pero no. Los nuestros... venía de atrás. Primero, tanto Ramos de Pareja como Zarlino se prefieren el sistema temperado mesotónico. Es decir, que la escala tenga pues sus 12 sonidos basados en la tercera mayor. Afinando la tercera mayor. Bueno, bien. Y ahora ya vamos a pasar a las escuelas y estilos, que los vimos un poco también el otro día, pero por recordar un poquito los que había. El estilo inglés, que como he dicho antes, estos usaban mucho la tercera y la sexta. El estilo franco-flamenco, también llamado internacional, porque se usaba en todos los países, donde se buscaba la belleza, la expresividad, la claridad, con disonancias que van resolviendo, y el ritmo basándose en el pulso. Estamos siglo XV, siglo XVI, Castilla empieza a extenderse y Europa empieza a florecer también. Es un momento en el que todo va más rápido. Que el ritmo se basara en el pulso es importante porque volvemos otra vez a la búsqueda de la verticalidad. Mientras que en la Edad Media el ritmo se basaba en los modos rítmicos, que eran siempre horizontales, cogían un modo rítmico y era desde el principio hasta el final. Aquí ya se busca el pulso marcado por la verticalidad del ritmo. El estilo veneciano, que es muy colorido, muy ornamental. La escuela española, que estamos en el momento de la Champions League del momento, porque con la contrarreforma católica, pues tanto la península itálica como España tiene que sacar pecho para decir estos no nos comen. Se pone dinero en la liturgia. Es la época también de los mecenas y eso se nota mucho aquí con todos los reyes que hubo en la época del Renacimiento, los maestros de capilla que había en cada zona de España, y eso hace que se tenga una calidad musical muy importante. También que los maestros de aquí aprendan en Roma, pues hace que haya una confluencia de estilos muy parecidos, y podemos escuchar a Palestrina y a Tomás Luis de Victoria, que componen muy parecido. Claro, él va a estudiar allí a Roma, conoce a Palestrina y hacer una música espectacular, que superada hoy, no sé si podríamos decir eso, pero es que llegaron creo que a lo más alto que se puede llevar la música coral. Bueno, pues seguimos con la escuela romana,
la escuela romana, en decir que el Concilio de Trento, lo hemos dicho al principio, pues es un momento importante, un punto de inflexión, un antes y un después para para tantas cosas. para la Iglesia Católica. Sí, fue una catarsis en el mundo, prácticamente. De hecho, afectó a todas las ramas. Sí, y duró un montón de años, que no fue cosa de un mes ni de un año, o sea, duró un montón de años. Y bueno, pues lo que es, casi se prohíbe la polifonía en la Iglesia, estuvieron a punto, porque claro, aquí se luchaba un poquito a ver qué hace el contrario. Si los protestantes mantienen la polifonía, nosotros, ¿qué hacemos? ¿Mantenemos la polifonía en la liturgia? No, sí, no. Pero como se dan cuenta de que los protestantes mantienen la liturgia, pero lo hacen en su idioma vernáculo, es decir, en Alemania Lutero dice, no, hay que cantar en alemán. Quiero que la gente se entere de lo que está rezando. Pues la Iglesia Católica al final dice, bueno, vamos a mantenemos la polifonía, pero nosotros tenemos que seguir con la lengua culta, con la lengua que se venía orando desde el tiempo del gregoriano, y mantenemos el latín. Y por eso yo creo que se salvó ahí la polifonía. Lo que pasa que ponen dos reglas que no se pueden saltar. Una es comprensibilidad de los textos, aunque sea en latín. Sí. Yo imagino que el señor que iba a misa, aunque fuese en latín, pues a lo mejor no se enteraba muy bien lo que decían, pero que si decían quian lancet, que se entendiese. Y otra es que no hubiese ni cromatismos, ni madrigalismos, nada de música reservata como hemos visto antes. Vamos al canon. Claridad, homorritmia. A la ortodoxia. Y la música no es para hacer música, es para orar, para la oración. Y bueno, pues esto quien lo lleva a su enésima potencia es Palestrina, que ya escuchamos en el anterior programa alguna de sus obras, y la verdad es que cuando lo escuchamos, aunque no sepas lo que dice porque está en latín, pero lo que te suena es algo como algo cristalino, música cristalina. Puedes casi acariciar cada voz, diferenciarlas. Este señor fue maestro de capilla en San Juan de Letrán y es también segundo maestro de capilla de San Pedro, en Roma. O sea, era el top. Estaba en la Champions League. El top 10. Bien, y este hombre, aparte de los motetes a 4 voces, llegó a hacer motetes a 8 voces, pero es que siguen siendo cristalinos. Es decir, joder, mete 8 voces en un motete y sigues casi acariciando cada voz, como si las pudieras ver. Es una maravilla. Y es admirado y estudiado pues en toda Europa. Bueno, pues ahora vamos ya con las formas musicales propias del renacimiento vocal. El motete, que ya lo vimos en el anterior programa, en el siglo XV va a perder la multiplicidad de textos. Aquí queremos que sea cristalino, que se entienda lo que diga, aunque sea en latín, pero una sola voz y homorritmia. No me vale que una voz vaya por delante de la otra en la letra, porque entonces si no, no nos vamos a enterar. Claro. Siempre en latín y religioso. Estamos hablando de la liturgia, dentro de la liturgia. Y suelen comenzar pues con estilo imitativo alguna vez. Empieza una voz, luego otra, pero luego se van adaptando y ya van coincidiendo las letras. La misa, también hablamos de ella en el anterior programa. En la misa se van a musicalizar las partes del ordinario. ¿Cuál es el ordinario? Pues el Kyrie, el Gloria, el Sanctus, el Credo, el Agnus Dei. Y esas partes se van a hacer ¿cómo? ¿Con qué estilo? Con motetes. Es decir, que cuando llega el Kyrie va a ser un motete, cortito, pero un motete. El Gloria, un motete, con la letra de Gloria, pero un motete. Y así. Así que vamos a escuchar, para dejar un poco ya de dar la chapa, vamos con ello. Un motete de Tomás Luis de Victoria, que se llama O Magnum Mysterium, donde veremos esa música cristalina
de las que estamos hablando. Vamos con ello. Este era un máquina, ¿eh? Ya, yo creo que hablamos de él también en el anterior programa. Sí. Y hablaremos luego en el siguiente programa, que será el Renacimiento en España, porque sabéis que siempre hay que hacer un programa de los nuestros más a fondo. Que esta música suena divina, o sea, es que estás tocando el cielo. Es que totalmente. Parece como que puedes ver cada voz. Sí. Es algo alucinante. Casi que ya en esta época, y que escuchas hoy coros de hoy, y es que es muy difícil ya superar esto. Es que eso ya es llegar al máximo. Bien, por dentro de las misas había un tipo de misa que se llamaba la misa cíclica, y que se produce cuando hay una melodía que el compositor la introduce en todas las partes de la misa. Escuchas el Kyrie y ahí está. Escuchas el Gloria y ahí está también. Esto era difícil, porque había que adaptar la letra y que la melodía entrase a todas esas partes de la misa, y que no te dijeran, oye, que es la misma pieza con diferente letra, ¿no? Adaptabas una parte, pero luego hilabas más partes. Un poco lo que hacen a veces los compositores de bandas sonoras, ¿no? Lo que hace Robbie Iniesta con sus últimos discos, lo que hizo con Mayéutica y con... que era eso, son piezas que se pueden escuchar del tirón enteras o trozos, pero que además un disco va empalmando con el otro. La Ley Nata empalma con Mayéutica, y las piezas entre sí tienen partes que se van repitiendo en uno y otro lado o aparecen de pronto. Un poquito así. Eso es lo que se llama, desde hace un tiempo, un álbum conceptual. ¿No? Sí. Es como si fuera un disco de un musical, es un donde cuerpo. hay un leitmotiv que se va repitiendo en diferentes partes. Pues eso ya empezó a hacerlo. De los primeros que lo hicieron en las óperas fue Wagner, con diferentes personajes, que decía, a este personaje le pongo este leitmotiv y siempre que aparezca se le va a distinguir por esta música. Pues al final ves que todo se repite, ¿no? Sí. Bien, pues vamos a escuchar un Kyrie de una misa de Josquin Desprez, que es un compositor francés. Vamos a ver si está por aquí. Bien, Kyrie, esta es la parte que decimos en las misas: Señor, ten piedad, Cristo, ten piedad, Señor, ten piedad, ¿verdad? Hay muchas voces, no soy capaz de distinguir cuántas, pero se distinguen cuatro, 5. tiene que haber, seguro. Más de 4. Bien, como hemos visto, empieza una voz, luego empieza otra, luego empieza otra, luego empieza otra, el estilo imitativo, pero luego se van encontrando en una sílaba y acaban todas diciendo eleison. Es decir, aunque empiezan con contrapunto imitativo,
al final tiene que entenderse qué es lo que están diciendo. Dato importante es que siempre va a ser en griego. Esto ya venía del gregoriano. ¿Os acordamos que decía todo está en latín salvo el Kyrie? ¿Y por qué? ¿Por qué? Pues parece ser que es que el Kyrie ya lo copiaron en la antigüedad, porque los griegos ya cantaban el Kyrie a sus dioses. Y eso estaba tan metido en la... Era un rezo tan metido en la sociedad, que cuando los primeros cristianos, San Ambrosio de Milán y demás, lo incorporaron a la liturgia cristiana porque era, digamos, era algo que estaba en... El contacto con Dios directamente. Así. Y se sigue haciendo en griego. Bien, pues seguimos en la polifonía religiosa, pero ahora nos vamos al lado protestante. Nos vamos a Alemania y Lutero, pues, bueno, él antes de digamos, independizarse, de irse de catolicismo, pues había sido católico y que había estudiado música y además sabía componer, y muy bien, por cierto. ¿Cómo componía? Pues con lo que sabía, con el motete. Lo que pasa es que él, entre una de las cosas que hace la Iglesia protestante, es decir, que las liturgias sean en la lengua vernácula de nuestro país, es decir, que la gente entienda lo que se dice. Y lo que hace es hacer los llamados corales protestantes, que no es otra cosa que motetes cantados en alemán. Y ya está, no tiene otra... Lo que cambia es la lengua vernácula. Efectivamente, e incluso algunos son tan famosos que los deja en latín. Para que veamos muchas veces que como hay música muy interiorizada, la siguen manteniendo en el idioma. Pero bueno, ya todo lo nuevo que se va a hacer para que entre la liturgia tiene que ser en alemán. En Inglaterra, pues pasará 3/4 de lo mismo. Ahí van a cantar en la liturgia lo que se llama el Anthem anglicano, que es una forma para coro, con solistas a veces, otras veces sin solistas, y luego más adelante, como pasará con todas las músicas, con instrumentos, y la diferencia notable es que es en inglés y se interpreta en las misas de la iglesia anglicana. No tenía, cuando estudiábamos y hacíamos pruebas para las oposiciones y demás, porque una de las pruebas que te ponían en la preparación secundaria era analizar una obra, y si te ponían algo a 4 voces vocal que estaba en alemán, casi seguro que era un motete del Renacimiento. Estaba en latín, casi seguro que era de la parte del Renacimiento, pero de la parte católica. Si te lo pedían en inglés, pues casi seguro que era... ¿En Italia también ocurre lo mismo que en España? Digamos que siguen la misma línea de Trento. Claro, no. Todo lo que es catolicismo se va a seguir la línea de Francia latín. También entiendo, o como estos van un poquito por libre... No, en latín, también. igual. En Roma, la escuela romana, que va a abarcar pues toda Italia, lógicamente, en latín. Y nosotros, que somos católicos igual, pues en latín. No va a haber todo lo que sea religioso. Bueno, pues nos vamos a la polifonía profana. Empezamos por la chanson francesa. Bueno, pues va a ser un género profano, muy importante en Francia, lógicamente, si se llama chanson francesa. ¿Y cómo se escribe esta música? Pues va a ser escritura como un motete, pero en francés. Y con temática que no tiene que ver con la religión, y que va a tener sus raíces en la música trovadoresca. Se va a hablar del amor, se va a hablar del arte de la guerra, se va a hablar de las costumbres, de las comilonas, de las fiestas. Sí, música otro tipo. Música para fiesta, con lo que sabemos componer. Claro. ¿Qué ocurre? Que aquí van a empezar las formas de AABC, ABBC, ABCA. Para bailar. Porque va a haber estribillos. Porque con el tiempo estas músicas van a dar juego, como tú has dicho, para la danza. Así que vamos a escuchar una chanson francesa también de Josquin Desprez, para que veamos que estos compositores igual escribían para la liturgia que para la gente popular. Pues venga, esto se llama Chanson Mille Regrets, que veo en mi francés. Recuerdo que hablaba del amor. Chanson Mille Regrets.
Suena igual que lo de antes, pero haciendo... Efectivamente. François Lerreron. También teníamos una prueba en la secundaria secundaria que era una audición. Entonces, cuando te ponían algo así, había que tener... Cuando era vocal la audición, había que afinar el oído a ver qué idioma iba. Y por la sonoridad más o menos, y si el idioma era latín y lo encontrabas, bueno, esto es un motete católico. ¿Qué es francés? Chanson francesa. Más o menos había que ubicarlo por estos truquillos. Sí, pues aquí, claro, suena parecido a lo de antes, pero están cantando en francés. Si no sabes el idioma, por lo que sea, tú dices, esto es un motete y ya está. Es que es un motete. Es un motete, lo que pasa es que... con otro idioma, con otra temática, pero los compositores eran los mismos y las técnicas que habían eran las mismas. De tal manera que era así. Bueno, pues nos vamos a Italia. Música profana de Italia. Y nos vamos al madrigal italiano. Escritura vocal, 3 a 6 voces, 4 será lo más habitual, pero nos encontraremos algunos a 3 voces. Contexto en italiano, lógicamente, y los italianos son, pues como nosotros, un poco más satíricos, irónicos, y sus temáticas también las hay del amor y demás, pero hay una gran obra de madrigales muy irónicos y satíricos. Les gusta satirizar y sobre muchos temas. También tienen algo de menos raíces trovadorescas. Y aquí se desarrollarán los llamados madrigalismos, que lo encontraremos en todos los motetes de profanos, que son pues aquellos efectos que nos ilustran el texto. Lo que no se permitía en la música religiosa. Efectivamente, aquí ya sí que lo que llamamos la música reservata. Aquí hay muchos adornos, hay muchas técnicas para ilustrar el texto. Lo que muchas veces se llama ahora el Mickey Mousing. El Mickey Mousing se llama cuando un compositor de una banda sonora de una película hay un golpe, hay alguien dando con un martillo o hay una caída y lo ilustra con un golpe de música. Onomatopeya o con... Eso se llama Mickey Mousing porque cuando se empezaron a hacer los dibujos de Mickey Mouse, la música acompañaba exactamente a lo que iba haciendo el ratón Mickey. Sí. El actor, en este caso, de dibujos animados. Todas las músicas de dibujos animados de Walt Disney, de esos primeros años, y durante muchos más, están hechas sobre la imagen. Caídas, golpes, saltos, risas, todos se ilustraba con la imagen y mediante la música. Gran trabajo para los compositores, ¿eh? Sí. Un poco también heredado del cine mudo. El cine mudo que, lógicamente, no se hablaba, pero la música ponía en situación al espectador. Tenía que ser una música... ambientaba. Sí. Bien, pues también tenemos en Italia la frotola italiana, que es una forma predecesora del madrigal. Esta sí que es muy homofónica. Esta viene totalmente heredada del mundo medieval. ¿Qué significa homofónica y homorítmica? Que todas las voces van a la vez, cada una en su tesitura, pero cada sílaba coincide, cada nota coincide, digamos un poquito menos evolucionada, mientras que el motete casi siempre empieza de forma contrapuntística, como hemos visto. La frótola va siempre todos a una. Con lo cual el truco que teníamos para las partituras, cuando te ponía 4 voces en italiano, si va homorítmica, frótola, si va contrapuntística, madrigal, para hacerlo rápido, porque luego tenías poco tiempo para escribir. Y ahora venimos al villancico español, a los nuestros. No necesariamente el de Navidad. No, tiene su porqué. Bueno, ¿qué es el villancico? Pues es una canción polifónica a 4 voces, es decir, un motete con texto en este caso, castellano. Claro, en castellano. Lo que pasa es que nosotros, como ya somos también más danzarines, nuestros villancicos, nuestros motetes en castellano, tendrán ya también formas que van a ir luego para la danza. Y tendrán formas normalmente AB, CCAB, casi siempre. Lo cual, esto hace pensar
que la danza estaba muy cerca. La producción de villancicos en España es brutal. Todos los compositores, Cristóbal de Morales, Juan de la Encina, tienen villancicos. Francisco Guerrero. Es brutal, es brutal. Y bueno, ya explicamos, creo que en algún programa, lo que era, por qué llamamos villancico a esta forma musical. Era porque era la música que se cantaba fuera de la liturgia, fuera de la iglesia, fuera del monasterio. Se cantaba en la villa, en la ciudad. Los villanos. Y de ahí viene la palabra villancico, pero no como villanos de la villa pequeña, no. Imaginaos una ciudad, Toledo. El pueblo. Toledo. Todo lo que se cantaba fuera de la catedral y de las iglesias, alrededor, eran villancicos. El pueblo eran los villanos que vivían en la villa, porque dentro vivían pues, los sacerdotes, los monjes, los frailes y demás. Bien, esto con el tiempo, ya en el barroco, se permitirá en la época navideña, al final de la liturgia, una vez que ha acabado la misa, cantar villancicos con temática religiosa en castellano, pero que tengan que ver con la Navidad, con el nacimiento de Jesús, la visita de los Reyes Magos y demás. Como eso se perpetúa en el tiempo, al final la palabra villancico se asimila a cantar canción navideña. Canciones navideñas. Que ya tampoco la temática es necesariamente la del nacimiento de Cristo. Efectivamente. Ya es el turrón y el pavo y el borriquillo y el chocolate. Bien, pues el villancico podía ser profano o religioso, pero aunque fuese religioso, como estaba en castellano, nunca estaría en la liturgia. Nunca. Así que vamos a escuchar un villancico que yo tengo mucho cariño porque lo cantaba en mis tiempos de estudiante en el conservatorio. Este es de Juan de la Encina y se llama Más vale trocar. Vamos a ello. Son 4 voces y más alegre, ya un poquito más alegre, más... Y no solo eso, si nos dijeran que lo han compuesto ayer, por la armonía, no tendríamos ninguna duda. Este pensamiento es vertical, total. Total. Es muy diferente a lo que hemos escuchado antes de la liturgia. Aquí es totalmente vertical. En España se iba por delante en esto, ¿eh? Siempre fuimos por delante. Cuando la primera voz sube o baja y las otras 4 serpentean sobre ella. Y podrías coger una guitarra, un piano y son acordes. Son acordes ya tonales. Ya esto no se ha compuesto con los modos antiguos. Bien, pues me apuntaba Rafa que se nos había olvidado poner... Los italianos. A los italianos, que nos perdonen, que si no... Porque los ingleses, bueno, eso, ¿verdad, Joaquín? Te tengo un regalillo, Joaquín. Te tengo un regalillo con una cosilla que dijo Blas de Lezo y esas cosas. A ver si vienes por aquí, te la doy. Sí, vale.
Bien, vamos a escuchar un madrigal de Verdelot, que es un compositor también muy interesante, que se llama Con suave parlar. Con suave parlar, Profeti de la Quinta. Aquí sí que se aprecian esos madrigalismos que decías el tito, tito, tito. Sí, habría que ver lo que dice la letra, porque seguramente son notas cortitas por alguna razón. Sí, es que es muy curioso. Y, por cierto, voces femeninas, pero en estas grabaciones de ahora. Supongo que en las originales, todavía la mujer, como dijimos hace un programa o dos, todavía no estaba. Dentro de la Iglesia, en ningún país, ni la Reforma, ni Contrarreforma, ni anglicanos, en aquella época creo que seguro que tampoco. Fuera, pues habría de todo, pero me cuesta creerlo, porque para poder cantar tienes que saber leer la música y saber leer. Y todavía estamos en épocas donde muy pocos hombres iban a educarse y mujeres, pues igual costaría. Alguna se colaría, seguro. Sí, ¿no? Sí, porque las grandes damas, las princesas y tal, para recibir una educación más o menos en la época que estamos, pues seguramente que hay algunas nociones, pero ya de atreverse a cantar en público y esas cosas sería complicado. Sí, sería complicado. Sí. Las voces agudas lo hacían hombres con falsete y luego más adelante los castrati, que aparecen ya en el Renacimiento. Bueno, pues hasta aquí la música polifónica, la música vocal del Renacimiento. Y ahora pues vamos a la música instrumental, porque va a ser en esta época donde los instrumentos y la música instrumental va a tener su gran revolución. Es en esta época donde recordábamos que decíamos, mientras en la Edad Media el centro del universo y del pensamiento es Dios, en el Renacimiento eso cambia y el centro del universo, el centro del pensamiento será la humanidad. La humanidad, el hombre. Serán el hombre, las personas. De tal manera que mientras en la Edad Media los instrumentos están hechos por el hombre y todo lo que hace el hombre pues no es como lo que hace Dios, ¿verdad? Por supuesto, la música dentro de la iglesia no se puede tocar un instrumento. Fuera sí se tocaban. Vimos que en la Edad Media había instrumentos. Pero será ahora donde los grandes artesanos tirarán hacia adelante con los instrumentos. Los compositores también van a componer ya música instrumental. Porque claro, ahora ya ser instrumentista es como si fueras un artesano, y los artesanos estaban ya muy bien vistos, los escultores en esta época, los pintores. Sí, es otra forma de conseguir un mecenazgo. Y el músico está comparado a un artista de esta calibre. Bien, pues estamos ante la emancipación de la música instrumental y la teoría musical. ¿Qué significa eso? Pues que ya va a haber nuevas teorías musicales solo para instrumentos. Las teníamos para la música teórica y para la música vocal,
pero no teníamos teorías de la música instrumentales. Ahora van a aparecer las tablaturas, por fin, ¿ya? Y veremos las diferencias que tendrá pues, la música instrumental y la música vocal. Primero, según Taraskin, que fue un historiador de la música estadounidense, de los muy buenos del siglo XX además, él pone 3 puntos de donde empieza a emanciparse la música instrumental. 1, adaptaciones de la música vocal, ya es lo más fácil, es decir, coger un motete y decir, venga, sustituimos cada voz por un instrumento. A este le ponemos un sacabuche, otro sacabuche, a este le ponemos otro instrumento, a otro instrumento. Ya tenemos 4 instrumentos. O coger y decir, a este motete se lo ponemos a un laúd, que puede hacer las 4 voces, porque es un instrumento polifónico. O a un clavicémbalo, o a un órgano, puede tocar un motete. Esa es una manera. Claro. Hacer una versión de algo vocal. Música para danza. La música para danza se acompañaba de instrumentos, pero a veces era heterofonía, es decir, cogías una flauta y tocabas sonidos, o rasgabas una lira, o rasgabas una cítara, pero simplemente para que hubiese algo más, pero sin un fondo, sin un orden armónico. Ahora sí, ahora ya se van a poner voces a los instrumentos y se va a acompañar a las danzas, ya no solo cantando, sino que va a haber músicas que no tengan letra y que se dance con esa música. Ya tenemos otro punto de la música instrumental. Y luego, pues tenemos ya la música propiamente instrumental, la que ha compuesto el compositor. Esta música es para órgano, esta música es para clave, esta es para laúd, esta es para 2 flautas de pico, sacabuche, que se toca en la entrada de una misa hasta que se empieza la misa, luego ya se deja, pero mientras la gente se sienta y demás, o al final, cuando acaba la misa, se toca algo de fondo para amenizar festividades y en demás. Así que tenemos estos 3 puntos de lo que es la emancipación de la música instrumental. La afinación natural, los temperamentos justos, ramos de pareja, zarlino. Esto es muy importante, porque con la voz tú puedes modular, subir, bajar una nota. Con los instrumentos de cuerda pasa lo mismo. Tú coges la viola da gamba, el laúd, puedes mover la cuerda afinar y llevarla un poquito más arriba, más abajo. Pero con una flauta de pico tú tienes que hacer los agujeros y donde los hagas tiene una afinación u otra. La distancia del do al re no es lo mismo si el agujero está a 1 centímetro, está a medio o a 3 milímetros. Esto era muy importante, llegar a un acuerdo. Tardó mucho. Aquí se empezó a intentar seguir, según Zarlino, ramos de pareja. Para ellos el mejor era el temperamento mesotónico, que era que se basaba en la tercera mayor, que estuviera afinada. Pero en cada país, y si me apuras, en cada zona y en cada sitio, pues tenían una afinación. Y el órgano de la Catedral de León era diferente que el de Roma, y que el de Madrid, que el de Toledo, que el de otro sitio. Eran afinaciones diferentes, sonaban las músicas diferentes. Pero bueno, se empieza ya a buscar una afinación de los instrumentos por eso, sobre todo por los instrumentos de viento. La imprenta musical, esto da un avance de gigante. ¿Por qué? Pues al igual que pasa con la imprenta en el mundo de las letras, el poder hacer planchas con tipos de impresiones hacía que, aunque seguía siendo caro, sí, pero era más barato que tener escribas copiando y copiando y copiando. Una partitura a mano es un rollo. Llevaba mucho tiempo y además había que hacerlo bien para que fuese claro. No valía que lo hiciese con mi letra, porque a lo mejor tú no lo entendías. Tenías que saber escribir y además saber música. Y claro, y con una gran caligrafía, con lo cual eso llevaba mucho tiempo. La imprenta hace que todo vaya más rápido, sigue siendo caro, porque en esta época el papel no era algo fácil de hacer. Pero bueno, Petrucci en el año 1501 pues
realiza la primera impresión con tipos de letra, pero en música. Y además sus ediciones fueron las más preciadas de toda la época durante muchos años más, porque hacía una triple impresión. Primero imprimía los pentagramas, luego lo pasaban a otra plancha donde imprimían las notas musicales, las figuras, todo eso. Y si también tenía música vocal, había otra plancha para imprimir el texto, en el caso de que no fuese instrumental. Bueno, y ahora viene un punto también muy importante: los tratados de organología y tablatura. Bueno, pues nos encontramos a Luis de Milán, que escribe en 1536 el libro de vihuela de mano. Berdung, que edita un tratado donde divide 3 categorías: cuerda, viento, percusión. Su libro se llama Resumen de la ciencia de la música, en 1511. ¿Qué significa que haya tratados? Esto es muy importante. Si en 1511 hay un tratado, es porque ya años antes se está practicando esa música. Y hay un señor que hace un tratado. Ha habido una discusión, ha habido una... Hay que ir por aquí, hay que ir por allí, esto es lo que prevalece, esta es la moda, entre comillas. Y hace un tratado para que, a partir de ahí, pues los que vengan, los estudiosos, puedan tener manuales donde ir a aprender. Eso por un lado. Y por otro, que haya tratados ya de tablaturas, como por ejemplo el de Luis de Milán, pues nos hace ver de que la música efectivamente se piensa en vertical, porque una tablatura es cifrados donde te indica cómo tienes que poner la mano izquierda en el laúd, en la vihuela, para que suene un acorde u otro. Ya no estamos hablando de una melodía superpuesta sobre todo, no. Una nota. Aquí estamos hablando ya de cuando rasgamos el laúd, ya suena un acorde. Ya está buscando acordes, tablaturas. Y es 1511, es decir que efectivamente, como hemos visto antes con Juan de la Encina, que está a caballo entre el siglo XV y el XVI, viviendo en España, sus obras ya son un poquito por delante, verticales, totales. Bien, las formas musicales. Perdón, antes de las formas musicales. En las tablaturas teníamos 2 estilos. Normalmente eran para laúd y vihuela. Y teníamos 2 estilos. La italiana, que era con números y con la cuerda más aguda abajo. Y luego tenemos la francesa, que son tablaturas igual, pero con letra en vez de números, y la cuerda aguda arriba. Sí, un poco como cuando hemos aprendido por cifra, tocar la bandurria y esas cosas. Hay gente que ha aprendido con... Yo, por ejemplo, la prima está en las 6 rayas que se hacen por las 6 cuerdas del instrumento, es la de más abajo. Y sin embargo he visto a gente que ha aprendido y es al revés, la tiene la prima arriba. Bueno, pues aquí en España Luis de Milán utiliza los números como la tablatura italiana, pero con las cuerdas a la francesa, con la aguda arriba. Bueno, bien, pues seguimos con la teoría musical. Formas musicales. Las transcripciones de música vocal. ¿Qué se hacía? Pues al principio algún instrumento doblaba o hacía la voz del motete. Es decir, tenías un motete o un villancico, imagínate en español un villancico, con 4 voces. Pues un instrumento doblaba una de las voces o 2 voces. Podría ser, imagínate, hay un maestro que está enseñando a un cantor a cantar, pues se pone con él y va haciendo la misma tocar melodía, sí, lo que hace una bandurria. Con el tiempo habría actuaciones donde doblaran, pues un poco para ayudarles a coger el tono, verían que es bonito, que queda bien, y eso pues se quedaría instaurado. Paráfrasis de melodías populares también, que en España se llamará versos. Pues esto eran elaboraciones polifónicas con el órgano,
sobre todo de temas gregorianos en el servicio religioso. El órgano, como estaban las catedrales, en iglesias, pues ocurriría lo mismo. Para coger el tono, el órgano iba tocando y los cantores iban cantando por encima. Esto se permitiría, diciendo, bueno, no es que toque el instrumento, lo hacemos para coger el tono. ¿Qué ocurre? Que esto al final se va metiendo, se va instaurando, queda bien, queda bonito y al final pues se queda. Hay un predominio, sí, claro. La evolución hace que el instrumento se vaya metiendo cada vez más. En España los versos, lo que hacía el órgano es que primero tocaba el verso lo tocaba el órgano, el impar, y el verso par, que tendría la misma melodía con letra, lo hacía el coro. Sí, esa es la excusa, ¿no? Es decir, claro. el órgano da pie al... Yo pienso que los compositores harían esto un poco pues para burlar un poco la censura, para decirle al que estaba entonces... Al deán de la catedral. Claro, a decirle, oye, mire, es que el coro necesita que les guíe mediante esto. No, hombre, es que no se puede, es que la normativa... Pero mister, yo solo toco una melodía, el coro repite la misma con letra, luego toco yo otra, el coro la repite... Y poco a poco, seguramente, porque ser humano, pues si nos prohíben algo, ¿verdad? Nos gusta darle la vuelta. Al hacer la ley se hace la trampa. Las variaciones, que en España se llamarán diferencia, seguro que me habrás oído de hablar. Bien, pues las variaciones tienen un gran desarrollo en el Renacimiento. Y se trata de un motivo melódico al cual se van a ir... impartiendo unos desarrollos melódicos y rítmicos variados. Una misma melodía, luego se repite, pero se varía, con tresillos, luego otra vez se toca, pero más variada todavía, con la misma estructura armónica, pero cada vez va teniendo desarrollos diferentes. Antonio de Cabezón, que fue un organista muy importante, de época de los Reyes Católicos, pues tiene un montón de diferencias, de variaciones. Y además fue admirado en toda Europa porque viajaba con los reyes. O sea, los organistas, los maestros de capilla, en España, cuando los reyes viajaban por España... Se llevaban el tocadiscos. Se llevaban a su maestro de capilla. Muy bien, pues vamos a escuchar una variación sobre el canto a la dama le demanda, de Antonio de Cabezón. Vamos a ver.
se aprecian perfectamente las diferencias. Ahí ese cambio es una estructura muy... Acaba en la cadencia, además con tercera de picardía en acorde mayor, deja un pequeño espacio, y cuando empieza siempre la siguiente diferencia, los primeros pulsos son exactamente iguales siempre, y luego ya empieza el desarrollo. Lo hace un poco para que se note bien dónde está el cambio. Bueno, pues esta forma fue utilizada muchísimo en el Renacimiento y en España, que ya te digo, se llamó diferencias, por compositores de laúd, de vihuela, de órgano. Fue una forma muy utilizada, porque era, entre comillas, tan sencillo como coger una melodía ya dada del mundo profano y desarrollarla. Luego, claro, el compositor, que normalmente era organista o tocaba el laúd, ya utilizaba su técnica para darle un color y darle unas diferencias, pues aquí lo llamaban así, y que sirviera no solo para escuchar, sino también de forma pedagógica. Aprender un instrumento mediante variaciones hacía que, como el primer tema ya lo has tocado, tocar las variaciones, tocar las diferencias, hacía que los desarrollos rítmicos, aprendieras los ritmos, pero siempre basado en la estructura armónica que habías hecho, lo cual era más fácil aprender a tocar ese instrumento. Como cuando aprendes las escalas en la guitarra, exactamente igual. Es decir, tú repites las escalas porque eso se va a integrar y te va a servir para ir de una tonalidad a otra, efectivamente, así es. Bueno, pues nos vamos a composiciones originales, donde tendremos pues un montón. Vamos a nombrar las más representativas, como es la canzona, que viene de la chanson francesa, se desarrolló allí, y es un motete, pero en el laúd. Pero ya va a ser original. Se empiezan a hacer motetes pasados al laúd, pero los compositores poco a poco dicen, si puedo copiar un motete en el laúd, ¿por qué no voy a poder componer un motete para mi laúd? Ya no le vamos a llamar motete, le vamos a llamar canzona. Hay que hacer el paréntesis de que el laúd que estamos hablando es el laúd renacentista, con forma de media pera, la caja, mástil y el clavijero a 90 grados. No es el laúd de ahora, que se crea en el siglo XIX, que se toca aquí, que aquí se llama la laúd. Yo he escuchado hasta la laúd. El laúd. Bueno, vale. Yo aprendí, lo primero que aprendí fue el laúd. Ese apunte es importante. Es un instrumento que además sirve tanto para acompañar como para hacer melodía a una, a dos, a tres y a cuatro voces. Bueno, el ricercare tiene forma de motete. Como vemos, el motete lo acapara todo. No, sí. Pero es que era muy completo. Y explota pues los complejos artificios del contrapunto. Es lo que va a ser el antecesor de la fuga, que veremos luego en el barroco. Bueno, tiene una función introductoria, sobre todo para dar el tono. Se tocaban ricercare para que luego cantasen los cantantes. Pero ricercare ya era una forma en sí misma y duraba sus 3, 4, 5 minutos, lo que tuviera que durar. En España le damos otro nombre, como siempre le ponemos nombre diferente, y lo llamaremos tiento. Y es el origen de la fuga. ¿De qué estamos hablando? Pues estamos hablando de una música que tiene contrapunto imitativo. ¿Qué significa esto? Pues que empieza una voz, cuando pasan un compás, 2, compás y medio, lo que el compositor estime, aparece una voz en otra tonalidad, en otra tesitura y con otras notas diferentes, pero imitando lo que hizo la primera voz, y así sucesivamente, en las 4 voces. El ricercare tendrá una forma más sencilla, la fuga luego en el barroco tendrá una forma
más compleja. Es rechercar en la traducción, es buscar lo que es el tiento, tentar al toro, es decir, mirar cómo va, que decías tú. Fíjate que es eso, es intentar llegar a lo que quieres luego en la voz, es decir, buscar o que la voz busque lo que yo te propongo con el instrumento. Pues escuchamos un ricercare de Vilaer para flauta de pico, para 4 flautas de pico. Oh, qué cosa más chula. Es muy curioso. Claro, el órgano y la flauta son 2 instrumentos de viento, y aquí las flautas más graves dan ese tonillo de órgano, es decir, hay un... Sí, de hecho, sí. De hecho el órgano tiene tesituras de flautas y de oboes que se parecen mucho a las flautas. Bien, pues seguimos. El preludio, la toccata. Formas que tienen una intención de preceder a la ejecución de otras piezas, ya sea una pieza instrumental o a veces también una pieza vocal para darles el tono. Suelen tener un poco de carácter improvisatorio, suelen ser muy virtuosísticas y no llevan el tiempo muy riguroso. También sirven a veces para calentar los dedos y se escriben para laúd, para clave y para órgano, para estos instrumentos. En el barroco, también se hace aquí en el Renacimiento, pero en el barroco es muy típico ver composiciones para órgano que se llaman toccata y fuga. Eso lo vemos en Bach, en más compositores. Porque primero va una toccata, un preludio más improvisatorio, con mucho virtuosismo, y luego la fuga, que la fuga sí que tiene un rigor de compás exacto y una estructura precisa. Vamos a escuchar la toccata en sol de Girolamo Frescobaldi para clave, y así también escuchamos otro instrumento más.
está sonando totalmente a guitarra flamenca. Fíjate, hay una... Esto se puede interpretar perfectamente con una guitarra y tiene un toque de... Te suena a flamenco porque en el flamenco ocurre lo mismo. La guitarra no lleva un rigor de compás exacto. Sería un poco lo mismo, ¿no? Es un poco improvisatorio dentro de que llevan unas bases y llevan unas estructuras. Depende del palo que interpreten. Pero el guitarrista lo va haciendo según le pide su momento, su corazón, el momento de que está interpretando. Por Tiene eso mucho que ver con suena un poco igual. Porque, porque aquí el señor del clave tiene una partitura, pero no lo está haciendo medida. Sí, va un poquito... Yo esto me lo sé. y voy Efectivamente. Así es. Chulo. Bien, pues ahora vamos a las danzas, porque la música de danza, que se lleva avanzando desde toda la vida, ¿verdad? Y siempre se ha hecho con instrumentos de fondo. Pero en esta época, pues la música de danza ya se compone con la necesidad de ser la base para el baile. Ya no es que unos dancen con un tambor y hay una flauta tocando al libitum, como he dicho antes, una lira rasgando, una cítara. Aquí ya la música va a ser la base del baile. Y no solo va a ser la percusión, sino también los instrumentos. ¿Y qué ocurre? Pues que con el tiempo hay compositores que van a componer música ya no solo para que se baile, sino para que se escuche. Y van a hacer agrupaciones de danzas, que es lo que se va a llamar la suite, que es un conjunto de danzas. Con lo cual se coge, por ejemplo, pues una pavana, una giga, una gallarda, un saltarello, una sarabanda, y se ponen una detrás de otra, se tocan de forma instrumental, y eso es lo que llamamos una suite, que es un conjunto de danzas. Al principio pues serían vamos a interpretar la danza de la gallarda de aquí, la sarabanda de allá, pero con el tiempo los compositores ya no solo compondrían para que se bailase, ¿no? Voy a componer una obra con ritmo de sarabanda, voy a componer una obra con estilo de giga. Suite española, suite... Ahí sí. ya tiene una temática. Claro. En España pues haríamos una jota, haríamos un paso doble, haríamos una sardana, y así. Las pondríamos todas juntas de forma instrumental y tienes una suite. Bien, hablamos ya de las agrupaciones. Agrupaciones de momento no son estables. No es como ahora un cuarteto de viento, no hay un quinteto de metales, no hay una orquesta, no hay una banda, no hay una rondalla. Las agrupaciones serán pues lo que haya en cada sitio en ese momento. Pero sí que habrá dos tipos de música, que será la música alta y la música baja. La música alta es la música que tiene que sonar muy alto, que será la música que se toca en la calle. Se va a utilizar instrumentos pues como sacabuche, que es el antecesor del trombón, la trompa, el serpentón, que se interpretarán en desfiles, en festividades al aire libre, torneos y demás. Y la música baja, la música de sala. Pues música para salas, para palacios, para iglesias. Y los instrumentos pues serán la viola da gamba, la que se toca tipo violonchelo, flauta de pico, el laúd, la vihuela, el clave. Bien, pues antes de continuar escuchamos una gallarda, que es una danza, una gallarda napolitana, y está interpretada por Jordi Sabal y una agrupación. Jordi Sabal ha sido uno de los grandes recuperadores de la música renacentista y música antigua en España, es violagambista y bueno, pues tiene un montón de álbumes, ha recuperado mucha obra que estaba, no digo perdida, dormida, pero sí, dormida, y que si no es por él pues no lo tendríamos ya, y es una maravilla, es una maravilla. Escuchamos una gallarda napolitana, es una parte de una danza.
tenemos viola da gamba, guitarra barroca, arpa, pandereta y tambor. Es lo que tenemos ahí. Sí, y además, suena... si cantas la bamba o cantas Guantanamera, te coincide. Casi. Sí. Curiosísimo. Bueno, es una danza, lleva siempre los mismos acordes, el mismo ritmo, porque las danzas, si algo tienen que tener, es que sean muy estrictas en el ritmo y que siempre haya una estribillo-estrofa como mucho. ¿Por sea qué? Reconocible para que... Porque la danza lleva unos pasos muy justos que tienen que estar soportados por una música que la lleve, claro. Me gusta mucho esta musiquilla, esta gallega napolitana. Entre 1520 y 1580 la compuso Antonio Valente. Bien, pues seguimos con agrupaciones. El consort de violas. Los consorts eran grupos de cámara. La primera vez que empieza a haber agrupaciones así un poco más estables. Y los más famosos fueron los de viola da gamba. También los hubo de laúd y también de flautas de pico. En esta época. Y bueno, por los instrumentistas, ¿cuáles eran los que estaban bien valorados? Pues lo podemos imaginar, los que estaban al servicio de los nobles, de los reyes y, por supuesto, los maestros de capilla. Eso era en la Champions League. Los cuatro magníficos. O sea, ser maestro de capilla, aparte de que, bueno, eran buenos músicos, tenías una responsabilidad importante, también tenías una posición social importante. O sea, no eras cualquiera. Eras influencer de la época. Sí. Bien, y nos vamos al último punto, que es el de la organología. Porque claro, ya tenemos que hablar de los instrumentos pues de forma importante. Hablamos de qué instrumentos fueron los más utilizados. Pues hablamos primero de los cordófonos, de los instrumentos de cuerda. Cuerda punteada, pues el laúd. El laúd es el primordial. ¿De dónde viene el laúd? Viene de la Edad Media. Ya los trovadores lo utilizaban, no como ahora, que había tablaturas ya y sabemos lo que estamos tocando. En aquella época el laúd era utilizado rasgando las cuerdas, cambiarían las sonoridades, pero simplemente para hacer heterofonía, es decir, hacer un acompañamiento. Lo que se hacía con la lira. Efectivamente. Hacer un acompañamiento a esa canción que cantabas para que no estuviera sola. Introducido desde el mundo árabe, como todos los instrumentos de mástil, y seguramente vía Al-Ándalus hacia Europa. Tenía 6 órdenes. ¿Qué son las órdenes? Cuerdas dobles. Igual que el laúd actual, igual que la bandurria actual. 6 cuerdas no la dobles. mandolina, que tiene 5. Tenía clavijero a 90 grados, como hemos dicho. Y bueno, pues fue instrumento doméstico y además a nivel profesional más importante de la época. Se tocaba todavía sin plectro, sin púa. Y por supuesto con cuerdas de tripa, ¿eh? Nadie que piensa que eran cuerdas de nylon, ni de acero, ni de acero, ni nada de eso. La vihuela, pues es, digamos, la réplica del laúd, pero la fotografía frontal es igual que la de la guitarra, más pequeñita, con forma de 8, ¿verdad? Su mástil, su clavijero. Esta guitarra barroca que veíamos en la composición de antes. Eso es. Realmente es una vihuela. Y también tenía 6 órdenes de tripa. Y bueno, pues la misma técnica que el laúd. Lo que pasa es que en España triunfó de igual manera el laúd que la vihuela. Se llamaba vihuela de brazo. No, perdón. Vihuela... Perdón. A secas. Vihuelas secas. Vihuela de brazo será luego la viola. La viola. Que, claro, la etimología es la misma. Vihuela, viola, violín. Sí. Vienen todas de la misma raíz. Sí. Y la evolución es eso, del laúd. Ahora bajamos a la bandurria y al laúd moderno. De la vihuela subimos, bueno, a los instrumentos de arco, por supuesto, y a la guitarra. Sí, ahora viene la guitarra. Además, aquí hay una polémica que enfrenta a dos bandos irreconciliables. Esto me lo he visto en diferentes manuales y es curioso. La guitarra es parecida a la vihuela, un poquito más grande, pero más pequeña que la actual. Ya empieza a aparecer en esta época. Y
Y claro, aquí hay una vertiente que dice que la guitarra viene de la vihuela, que la hacen más grande para tener más sonoridad. Y otros que se han encontrado guitarras sin forma de 8, con la caja más cuadrada, con mástil. Y claro, dicen que se llama guitarra porque viene de la cítara. Cítara, guitarra, por la nomenclatura. Dicen los antiguos que los nombres tienen un porqué. Sí, claro, lo que decíamos ahora mismo. Y claro, la cítara, ¿qué es una cítara? Es una caja, a veces un pentágono, con un orificio, ¿verdad? Un círculo, un cuadrado, con cuerdas, que no se podía cambiar. Pulsar. Simplemente era para rasgar. Rasgar. Pero tenía su caja. Si tú a eso le añades un mástil y un clavijero, tienes una guitarra. Claro, aquí hay dos bandos irreconciliables que te dicen que no, que la guitarra viene de la vihuela porque era igual y tal. Y otros que dicen, no, si coexistieron la vihuela y la guitarra y no la llamaban igual, era porque la guitarra podía venía de la cítara. Entonces, bueno, yo lo dejo ahí. No me mojo por ninguno porque como realmente no lo sabemos a ciencia cierta, hasta que no haya alguien que diga esto es así porque demostraron. Porque me he encontrado guitarristas que son fans de una y guitarristas que son fan de otro, y bueno, yo soy clarinetista. Claro. Así que hay que se peguen. Pero es curioso porque yo siempre pensé que venía de la vihuela sí o sí. O sea, claro, porque la foto es la vihuela es una pequeña guitarrita. Y dice, bueno, esto luego evolucionó a una guitarra más grande para que tenga más sonoridad, lo lógico. Sí. Pero otro dice, no, es que la vihuela venía a la vez que venía también la cítara con mástil. También, claro. Si es que las dos pueden tener razón. Así que bueno, quizá luego en algunos comentarios en el podcast pues me echen unos a... No tenemos mucha más gente por aquí que sepa más que tú. O sea que... Sí, hombre, pero esto luego lo escucha mucha gente. Bueno, seguimos. Las arpas procedentes del mundo celta, estas sí, diatónicas y cromáticas, que son las dobles, las que son cromáticas. Porque la diatónica solo podían hacer la escala cromática. Y solo una escala. Tiene que haber una arpa afinada en do, otra en re, otra en mi, otra en fa, otra en sol. Por eso las arpas actuales tienen 7 pedales para ir cambiando de tonalidad. Sí, pinchan y acortas o alargas la cuerda. Claro, porque tú no puedes acortar la cuerda de ninguna manera. Tú en tu laúd o tu bandurria acortas la cuerda o la alargas. La distancia de donde pones el dedo. Pero el arpa no. Y en aquella época pues había un arpa para cada tonalidad. El clavecín, el clave, bueno, pues instrumento de teclado que acciona un mecanismo. A la vista es parecido a un piano, pero es mucho más pequeño. Solo suena fuerte o piano según esté la sonoridad creada. Es decir, aunque pulses fuerte va a sonar igual que si pulsas suave. Y es el instrumento que hemos escuchado en una de las audiciones. Tenía alguna versión que era el virginal o la espineta, que eran más pequeñitos, algunos hasta transportables. Era un maletín que se abría y tenías un pequeño teclado con un pequeño cuerdas, pero servía para que tú pudieras tocar en cualquier habitación, en cualquier sitio que pudieras... Sí. Lo que decíamos, cuando los reyes se iban, se llevaban el tocadiscos. Efectivamente. Bien, vamos a lo de la cuerda frotada, las violas. La viola da gamba, que es la viola que toca Jordi Sabal, que es un instrumento, a la vista se toca parecido al violonchelo, pero solamente parecido, porque la mano coge el arco de diferente manera, es más pequeñito. La viola da gamba además tiene trastes en el mástil. Y tiene un sonido pues que siempre cuando se toca hoy pues suena un poco antiguo, pero desde mi punto de vista tiene un sonido precioso. Sí, a mí me gusta mucho. Ya te he dicho que esa canción, esa gallarda, me resultaba muy bonita. Las cuerdas están afinadas por cuartas y el mástil tiene 7 trastes normalmente. Yo he visto a Jordi Sabal tocar unas más grandes, otras más pequeñas. Supongo que no sé si eso variará en los trastes. Imagino que no. Violas de brazo ya empiezan a aparecer. La viola que se apoya en el hombro. En el hombro. Aquí con el mentón, ¿verdad? Estas tienen 4 cuerdas y se afinan por quintas.
Y la viola bastarda de amor, que bueno, pues son otro tipo de violas, que son evoluciones de estas violas, pero que al final las que triunfaron fue la de viola da gamba, que incluso en el barroco tendrá una gran influencia y tendrá muchas obras, y la viola de brazo, que poco a poco, en el Renacimiento algo menos, pero en el barroco dará paso luego al violín. Ahí tenemos toda la evolución. Aerófonos, los instrumentos de viento. Bueno, pues en esta época las flautas de pico y traveseras también van a empezar a tener gran afluencia, sobre todo ya cuando se empiezan los temperamentos, sobre todo el mesotónico a utilizarse, se empiezan a estandarizar, porque hasta ahora cada flauta, cada constructor tenía su temperamento y su afinación, y yo hago las flautas con los agujeros a esta distancia. Y las sé tocar yo. Y yo enseño al que se la vendo. Y todos los que tocan esta flauta, sus obras suenan así. Los que tocan flauta de constructor de Honolulu, los agujeros están a otra distancia. Juntos no podéis tocar nunca, porque es imposible. Con el tiempo, esto se va a estandarizar, llegará al barroco, donde... pero ya el barroco avanzado, donde Bach escribe el clave bien temperado, empiezan a decidirse un poco por el temperamento igual, pero aún así casi hasta el siglo XIX, hasta donde ya se estandariza un poco las afinaciones, y si hoy escuchara Mozart o Bach sus obras, algunas no las reconocería. Sí la reconocería, pero diría, tocáis muy brillante y con una afinación diferente. No es esto el concepto que yo le di a la obra. Claro, porque ha cambiado. Eso es así. Bueno, instrumento de doble lengüeta. Pues tenemos el bajón, que luego va a evolucionar en el fagot. Es igual, pero un instrumento sin prácticamente llaves, solo con agujeros. De madera. Y de doble lengüeta, las chirimías y dulzainas. Esto lo podemos ver todavía en festividades en Castilla y Castilla-León y también por las cercanías en el norte de España. De esta zona también, según la repoblación que tuvimos, aquí en Santa Cruz no, pero hay zonas cercanas donde sí que todavía en sus fiestas se toca la dulzaina. Eso tiene mucho que ver con la repoblación que se hizo. De dónde vinieran las gentes a ocupar el territorio. Claro. Bien, pues un instrumento de doble lengüeta, que suena muy potente además. En esta época no tendrían llaves, luego ya poco a poco se les fue poniendo. Y son los antecesores del oboe, de lo que luego el barroco va a ser el oboe, que al final es una dulzaina muy refinada, con una caña mucho más fina, el instrumento más estilizado, con un sonido pastoral, pero mucho más suave. Las trompetas y trompas, por supuesto sin pistones, algunas incluso rectas. Casi cornetas. No, sin casi. Sin casi. Solo podían hacer los armónicos. Pasaba como las arpas. Habría unas afinadas en una tonalidad, en otra. Luego, poco a poco, la técnica musical sí que es verdad que los instrumentistas de entonces empezaron a hacer la escala entera, modificando presión, boca y demás. Cosa que es complicado sin pistones y sin válvulas. El serpentón, que es un instrumento en forma de serpiente, que hacía los graves. Es el antecesor de la tuba. El sacabuche, el trombón antiguo. Ese instrumento ha evolucionado poco. Si ves un sacabuche, es verdad que eran más pequeñitos, la campana menos pronunciada, pero se tocaba igual que el de hoy, alargando la vara y acortándola. Buscando. Y el órgano, sistema de tubos, con un fuelle, es decir, un señor que estaba al otro lado del órgano, dándole al fuelle y además intentando hacerlo siempre a la misma velocidad, porque si te pasaba de velocidad, la afinación se subía y si te cansabas,
la afinación se bajaba. Sí. Entonces, Tienes aquel. yo supongo que las composiciones que hacían para órgano pues estarían vistas para que durasen un tiempo determinado, para que el señor que estaba... O habría varios para ir turnándose uno a otro. Sí, pero tenía que haber una parada para que no se notase. Sí. Luego con el tiempo, claro, habría ya unos compresores, pero eso ya es en el siglo XX, claro. Sí, sí. Pues en esta época tiene un desarrollo excepcional, son verdaderas obras de arte, son máquinas musicales, con muchísimos tubos. Complejísimas, sí. Algunos con 2000 tubos, algo increíble, algunos pequeñitos, otros grandísimos. Y con un montón de registros, que es lo que hablábamos antes, con registros graves, con registros agudos, con registros de flautas, de oboes, que imitan esas tesituras, y que se toca con manuales, es decir, cada teclado se llama un manual. Hay órganos de un manual, de 2, de 3 teclados, y también tienen un manual en los pies, Ajá. los pedales. Que permiten cambiar registros. Se toca con las manos y con los pies. Otra dificultad más. Y bueno, decir que cada órgano es único. Cada órgano es diferente, tiene una sonoridad diferente. Y bueno, había grandes constructores en esta época. Y nos queda la percusión, que bueno, en esta época pues timbales, atabales, que venían procedentes tanto de zonas de pastoriles, como también del arte de la guerra, de la caza. Son tambores siempre de piel, sin bordón, y que estos instrumentos de percusión vienen también de Oriente, de la zona de Persia. También, en principio, entran al Andalus, a Europa. Instrumentos guerreros, vamos. Marcan ritmos para todo, para la tropa, para el ataque, para tal. Y esto para la danza, para marcar tiempo, para marcar ritmos, para marcar un orden, pues eran instrumentos ideales, fenomenales. Y aquí acabamos el tema de la música instrumental del Renacimiento, y nos quedaría de esta época tan chula y artísticamente tan fenomenal que fue el Renacimiento, con el Renacimiento en España, que estará un tema muy interesante, porque, como digo, en esta época España, por ser parte de la Contrarreforma, pues se ponía dinero en todo lo que era el catolicismo, y el catolicismo llevaba a la liturgia llevaba a la música, y sí, donde hay pasta y evolución, evidentemente. Y en España los maestros de capilla que estaban en Roma, aquí se llevó hasta la enésima potencia, y teníamos muchas capillas, muchos buenos maestros de capillas, y la música aquí en esta época fue espectacular, esplendorosa, con mucha gente y muchas composiciones. Pues fenomenal. Llevamos 7 capítulos ya de esta historia de la música, y cada vez se va poniendo más interesante la cosa. No sé si tú percibes eso, pero yo llevo aquí con la boca abierta 1 hora y media aprendiendo, porque esto es la verdad es que son lecciones más que programas de radio. Cada vez es más compleja. O sea, la música, según no sé si era Taraskin o era Fubini, no me acuerdo, uno de los dos, decía que la música no sufre una evolución, que lo que ocurre es que se adapta a las necesidades humanas de cada momento y de cada lugar. Y que las técnicas tecnológicas, en cuanto a los instrumentos, pues también hace que cuanto más posibilidades tenemos con un instrumento, las composiciones se van haciendo más complejas, más complicadas, más bellas, más y eso va haciendo también que tengamos más oportunidades y más facilidades para que la música sea más rica, más colores, y el abanico cada vez se vaya abriendo más. Sí, cada vez tienes un espectro más grande y puedes buscar. No te tiene por qué gustar toda la música. Puedes buscar tu sitio dentro de esta gama tan amplísima que hay. Sí, cuando me preguntan qué es lo que más me gusta de la música, siempre digo es el abanico infinito de estilos que tiene este arte. Además que es una cosa que se siente dentro, que es parte de tu
de tu vida, de tu cuerpo, de tu existencia, de tu ánimo y claro, pues y conocer todas estas cosas, por lo menos a mí personalmente, te va abriendo puertas y te va diciendo, claro, es que esto suena así por esto, es que esto... Y lo que te digo, son verdaderas lecciones. Así que yo no puedo más que agradecerte que nos des estas lecciones y además gratis. No, a vosotros, porque a mí me encanta venir aquí, compartirlo con vosotros y nada, pues que cuando uno además escucha un programa y luego viene a participar en él, pues así es un poco especial. Sí, hay un feedback aquí y luego el feedback que recibimos también de los oyentes y tal, que te van diciendo, oye, pues esto, oye, pues lo otro, oye, pues yo escuché esto, yo quiero matizar esta otra cosa. Todo eso va muy bien. Y nada, 1h38. Está muy bien, muy bien, muy bien. Tenemos por ahí a Joaquín, lo que pasa es que se nos ha apagado el micrófono y le despedimos así haciéndole gestos. La semana que viene les echaré la bronca a los dos que no han podido estar. No, la verdad es que ha sido una serie de catastróficas desdichas, pero bueno, aquí estamos y lo dicho, muchísimas gracias. Programa 8 el siguiente, a ver si puede ser antes de que terminemos temporada, y si no, pues para la temporada que viene. Depende también lo liado que estés tú, que también llevas bastante lío por ahí por el medio. Y la semana que viene estamos aquí. Pues hasta la próxima y que la música os acompañe. Muy bien, muchas gracias.